One Piece es una historia tan increíble y compleja que en realidad no empieza desde el siglo vacío como mucha gente piensa, sino que va muchísimo más allá. De hecho, el primer dato histórico registrado se remonta a más de 5000 años atrás, y eso es solo lo que sabemos por ahora, porque todo empezó incluso antes, probablemente desde la formación del planeta azul, que es como se le conoce al mundo donde transcurre la historia de One Piece. Además, dentro de este vasto mundo existen diferentes calendarios que marcan distintas eras, como el Kainreki, el calendario del mar, y el Tenreki, el calendario del cielo. Pero eso no es todo, porque en Elbaf hay un gran mural con 3 textos diferentes que cada uno pertenece a un mundo distinto, y sí, has oído bien, según esta información han existido 3 mundos diferentes en la historia de One Piece, y cada uno de ellos marcó un nuevo rumbo en la cronología. Esto nos sugiere que la línea temporal del universo de One Piece es mucho más extensa y compleja de lo que parece, y aquí os tiro otro detalle muy interesante, y es que actualmente en la historia de One Piece estamos en el año 1524, y eso me hace pensar, ¿podría ser que Nika, el dios del sol, haya nacido justamente hace 1524 años atrás? Es decir, ¿y si el calendario del mundo de One Piece empezara a contarse desde el nacimiento de Nika del mismo modo que en la vida real nuestro calendario comienza con el nacimiento de Jesucristo marcando el año 2025 actualmente? No lo sé, pero lo que sí sé es que hago este vídeo para explicaros cronológicamente todo lo que sabemos hasta ahora sobre toda la historia del mundo de One Piece. Eso sí, solo incluiré los eventos realmente importantes, nada de información aburrida como el nacimiento del hijo número 35 de Big Mom o el día que Luffy se comió 300 trozos de carne, porque si ya de por sí lo interesante va a ser muy largo y extenso, imaginaros si añadimos todo lo demás, sería demasiado y encima ni os interesaría. Así que bueno, espero que disfrutéis del vídeo y que aprendáis muchas cosas nuevas porque empezamos ya con la cronología completa del mundo de One Piece. Comenzamos con el dato más antiguo que tenemos, de hace más de 100 millones de años. Para en esos tiempos, el planeta estaba poblado por dinosaurios, y este dato, por si os lo preguntáis, nos lo reveló Vivi en el arco de Little Garden. Avanzamos muchísimos años para adelante, es decir, hace más de 5000 años, en esa época fue plantada el árbol del conocimiento, uno de los más importantes en el mundo de One Piece. Este árbol se encontraba en la isla de Ohara y ejercía como biblioteca, además de ser un punto de encuentro para arqueólogos de todas partes del mundo. A partir de aquí avanzamos muchos años porque no tenemos ningún hecho significativo registrado de lo sucedido entre los 5000 a los 4000 años, entonces el momento histórico que marca esta fecha, es decir, hace 4000 años, es la construcción del Palacio de Lubarna. Otros 1000 años adelante, es decir, unos 3000 años atrás, porque no sabemos en qué año exactamente pasó, se crea una instalación extraña parecida a un laboratorio en una aldea de Elbaf llamada Augen. Volvemos a avanzar unos años después y nos ubicamos en el año 1500 antes de la era de la piratería, que curiosamente este año empieza la era del mar. No se sabe realmente el significado de esta era, pero un dato interesante aquí es que cuando dije en el anterior vídeo de la cronología que me daba a entender que fue cuando empezó cierta catástrofe en el mundo y por eso todas las islas estaban divididas por mares, a día de hoy sabemos que Vegapunk nos confirma que los continentes que antes formaban el mundo se inundaron durante el siglo vacío, y las islas que hay ahora son meros fragmentos de dichos continentes, por lo que por ahora parece que lo que dije se acerca bastante, aunque también es cierto que puede ser otro suceso importante que no sabemos a día de hoy, así que continuemos. Hace 1100 años o 402 años desde el comienzo de la Era del Mar, que os aviso que no contaremos a partir de la Era del Mar para no liarnos, fue construida Sandora, también conocida como la Ciudad de Oro, que desde sus inicios apuntaba a ser una civilización muy próspera. A partir de aquí empezamos los 1000 años antes de la era de la piratería, y ocurren varios eventos destacables. El primero es el nacimiento de Zunisha, y por primera vez en la historia de One Piece, la tribu Mink es vista en la isla Elefante de Zou. En este mismo año también empieza una disputa entre las tribus de los brazos largos y las piernas largas, sin más información por el momento de que la originó. 100 años más tarde, en el año 900, empieza el misterioso siglo vacío. El gran reino cuyo nombre no conocemos a día de hoy, pero se teoriza mucho que son el clan de los Di, domina el mundo. Sin embargo, también empieza la unión de 20 reinos del mundo para destruir este poderoso reino, aunque en este punto aún no se formalizó el gobierno mundial. Además, se supone que atacaron con las armas ancestrales, teniendo lugar una sangrienta guerra que duró nada más ni nada menos que 100 años. En este mismo siglo se aniquila por completo el gran reino y desaparece todo sobre ellos. Las únicas evidencias sobre esta civilización son los poneglyphs. Durante este siglo también sale al mar el primer pirata del mundo llamado Joy Boy e intenta cumplir su promesa de elevar a Noah con la ayuda de la princesa sirena Poseidón. Al final no logra cumplirla y Noah jamás es levantado de nuevo, pero según las palabras de Joy Boy, un día prometido llegará y entonces Noah por fin se alzará.
Mientras todo esto sucedía, los enanos del reino Tontata terminan con su propia era de la esclavitud, sometidos por el gobierno del rey Don Quijote, y estos enanos lograron enriquecer mucho al país. Por cierto, mucha gente confunde esta información pensando que me lo he inventado, pero no, tenéis que entender que me refiero al rey Don Quijote de la época del siglo vacío, los que luego subieron a la Tierra Santa siendo uno de las 20 familias fundadoras y luego pasó a ser el reino de la familia Riku y liberó a los Tontatas. Todo esto pasó después, pero me adelanto para que no haya confusión. Y ya como último suceso importante de este lapso de tiempo, un gigante de hierro llamado Emmet es creado, pero todavía no sabemos quién lo creó. Con esto cerramos el siglo vacío, pero como es evidente, faltan muchísimo más sucesos que puedan haber ocurrido, pero eso lo descubriremos más adelante en la historia. Y bien, una vez terminada la guerra de hace 800 años atrás, nos encontramos con el punto de inflexión de la obra, porque este año marcaría la historia futura del mundo, ya que 20 reyes se reunieron en el centro del mundo para formar una alianza conocida como el Gobierno Mundial. Esta alianza tiene como objetivo controlar y censurar todo lo sucedido en la guerra de hace 100 años. Además, esta alianza redacta una ley clara y contundente que prohíbe el estudio de este siglo y también de la lectura de los conocidos poneglyphs. Asimismo, los reyes fundadores deciden llevarse a sus familias en la ciudad sagrada de Mariejoa y establecerse allí, pero una de estas familias, más concretamente la familia Nefertari, decide no acudir y permanecer viviendo en el castillo de Alubarna en Arabasta. Por otra parte, la familia Don Quijote, familia que reinaba originalmente en Dressrosa, fue reemplazada por la familia Riku después de partir hacia la ciudad sagrada, y el rey Riku de esa época, repito, de esa época, liberó a los enanos y pidió perdón por lo que habían sufrido con la familia Don Quijote y les cede Greenbeard para que puedan tener su propio hogar. Al mismo tiempo, en la última isla del Nuevo Mundo, Joy Boy deja un gran tesoro que cambiará el mundo tal y como lo conocemos cuando la persona indicada lo encuentre. Como últimas informaciones en esta línea temporal, se sabe que el mar sube 200 metros sin explicación alguna. También Zunisha, quien era nakama de Joy Boy, cometió un crimen imperdonable y fue condenado a vagar por el Nuevo Mundo por toda la eternidad. Y sabemos que el Cyberpol empezó a custodiar una de las 3 instalaciones estratégicas del gobierno mundial llamada la isla judicial de Nieslovi. Y como último dato, por alguna razón que desconocemos, el país de Wano cierra sus fronteras. Avanzando más en el tiempo, en el año 702 antes de la Gran Era Pirata, los dragones celestiales ordenan la construcción de un puente en el mundo. El propósito de este es conectar las islas entre sí por todo el tema de la subida del mar. Los nombres de estos puentes son Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf y Bourbon Wolf. Ahora nos situamos entre los años 661 y 502 antes de la Gran Era Pirata. El 4 de octubre nace Oars y cuando crece se vuelve el gobernante de una nación de ladrones de todo el mundo, pero en el año 502 muere de hipotermia tras ir descalzo en tierra de hielo, o esto según lo que dijo Chopper. Avanzamos al año 462, donde una misteriosa enfermedad llamada fiebre arbórea sacudió el reino de Libnil, acabando con la mayoría de su población. 21 años más tarde, en el 441, nacieron Calgara en la isla de Jaya y Montblanc Noland en Ibnil. En el año 400 antes de la Gran Era Pirata, Noland inicia su travesía partiendo desde Vira y siguiendo la ruta que le marcaba el Logpost. Noland y su tripulación dieron con un mercader que vendía un artefacto de Skypia llamado Waver. Aparte, durante el camino llegó a Greenbeard, donde conoció a los Tontata. Por ello, Noland fue considerado un héroe y se levantó una estatua en su honor en el reino. Tras salir de Greenbeard, Noland llegaría a la isla de Jaya, donde pondría fin a una enfermedad que perjudicaba a la tribu de los Sandians, formando una amistad con Calgara. Sin embargo, 4 años más tarde, la isla de Jaya fue alzada hasta el cielo por la Knock-Up Stream y dando comienzo a la guerra entre los Sandianos y la gente de Skypia. Y bueno, mientras esto sucedía, Noland partió para traer al rey de Libnil hasta Jaya, y una vez llegaron al sitio donde supuestamente estaba Jaya, esta había desaparecido, y el rey cabreado hizo que ejecutaran a Montblanc Noland por ser un mentiroso. Y bien, desde el año 400 hacemos un salto para llegar al año 200 antes de la Gran Era Pirata. Un barco llamado Saint Brice parte del reino de Brice para llevar a su tripulación a la Grand Line. La tripulación logra llegar a Skypia, pero una vez allí se les pierde el rastro completamente. En este año también el gobierno mundial hace una alianza con los Gyojins después de discriminarlos durante siglos. La esclavitud es abolida y el reino de Ryugu asiste a una Levely, aunque después de esta no volvería a participar en una hasta 200 años más tarde.
tarde. Aparte, en este año también los mares de Greenbeat empiezan a llenarse de los peces luchadores, y si os acordáis de hace un rato he mencionado la creación del robot de hierro, pues en este año el robot atacaría a Mariejoa, pero se queda sin energía antes de causar ningún daño significativo. Damos otro salto temporal para plantarnos en el año 116 antes de la Gran Era Pirata. Los habitantes de Flevans descubren el plomo ámbar, una enfermedad, y el gobierno mundial se da cuenta que es perjudicial para el cuerpo humano, pero mantiene su investigación en secreto para obtener ganancias. En el año 113 antes de la Gran Era Pirata, una mujer llamada Carmel inicia su negocio de esclavitud de niños. Esta también se hizo conocida por el sobrenombre Mountain Witch o Bruja de las Montañas. Y por último, año 109, Dorry y Broggy de los Piratas Guerreros Gigantes están en el inicio de su conquista por el mundo. Sin embargo, en otro lugar, el rey Harald de Elbaf y sus hombres asaltan un reino. Durante sus viajes conoce a Ida en el reino Bund y comienza a cambiar su forma de ser de bárbaro a más pacífico. Año 100 antes de la Gran Era Pirata, en una isla de la Grand Line llamada Little Garden, dos de los capitanes de los piratas gigantes, Dorry y Broggy, empezaron una disputa, y mientras todo esto sucedía, Morley fue encerrado en la prisión de Impel Down. De hecho, él fue el creador del nivel 5.5 de la prisión. Mientras la disputa de Dorry y Broggy seguía, el resto de miembros de su banda fueron capturados por la marina con la intención de ejecutarlos. No obstante, Madre Carmel convence a los marines para que los dejen ir y se une a ellos en su camino de regreso a Elbaf. Poco después abre un orfanato llamado Ship's House y comienza a cuidar de los niños abandonados. La cosa es que sin que los niños lo sepan, ella utiliza el orfanato como fachada para realizar su círculo de esclavitud y continúa haciéndolo durante los siguientes 37 años. Saltamos hasta el año 81 antes de la Gran Era Pirata. Wano sufre un duro golpe ya que el daimyo de la familia Kurozumi busca el control total sobre esta tierra y envenena a los demás daimyos, pero el nacimiento de Kozuki Sukiyaki desmonta por completo sus planes y la familia Kurozumi pierde completamente. La cabeza de familia en aquel entonces es ejecutado mediante seppuku y el resto estaban en busca y captura. A partir del año 79 hasta el año 68 no hay mucha más información aparte de nacimientos importantes para la historia, y tenemos constancia que durante este lapso de tiempo una tripulación pirata muy famosa llegó a Swallow Island y murieron todos de una enfermedad, dejando un gran tesoro detrás de ellos. Por cierto, los nacimientos importantes que menciono son los de los siguientes personajes: Sengoku, Monkey D. Garp, Goldie Roger, Tom, Hiriluk, Oars Jr., Charlotte Linlin y muchos más. En el año 67, Aredas construye, junto con sus compañeros, el Wateria, una infraestructura que ayudaría a la investigación del clima en el mundo. Saltamos al año 63, donde sí tenemos algo más de información importante. Charlotte Linlin fue abandonada en Elbaf por sus padres biológicos, y al ser solo una niña, fue criada por Carmel. Esta niña siempre estaba hambrienta, y al haber pasado 7 días sin comer, se plantó en una aldea y la arrasó completamente por un antojo de comida llamado Semla, matando Yorul en el proceso. Por la parte de Elbaf, repudió enormemente lo que Linlin hizo, y desde ese momento evitan hasta pronunciar su nombre en la isla. Y ok, más información sobre Elbaf es que la Ship's House abandona el lugar y en algún momento en el 6º cumpleaños de la niña se queda sola, y debido al odio recibido por parte de la población de Elbaf se une junto con Streusen para formar Dreamland, lo que más tarde evolucionaría como Whole Cake, y todas las islas cercanas formaron Totoland. En definitiva, era un sitio donde nadie sería discriminado por su aspecto o procedencia. Además, en este año también nació Loki, el príncipe de Elbaf, y poco después del nacimiento su madre, la reina Estrid, lo lanza al inframundo de Elbaf porque pensaba que estaba maldito, pero él logra salir arrastrándose por el árbol. Posteriormente, Loki aparentemente mata al caballo de la suerte de la familia real. Año 62. La reina Estrid de Elbaf muere un año después de dar a luz a Loki, y los desastres naturales ocurren casi al mismo tiempo, y todos piensan que es debido a la maldición de Loki. A partir de aquí nacen varios personajes muy importantes para la obra. Empezando por el año 60 nace Fisher Tiger, en el 59 nacen Kozuki Oden y Kaido, y por último, año 58, nace Borsalino, que más tarde sería conocido como Kizaru. En el año 56 se alista en la marina una generación de oro que marcaría el devenir de la institución. Estoy hablando de Sengoku, Monkey D. Garp y Tsuru. No obstante, por otra parte tenemos un gran incidente, pues Roxy Shebeck invade el Levely y captura a 5 reyes a cambio de un rescate. Luego irrumpe en el castillo de Pangia y se encuentra frente a Imu y Bunko, y les amenaza que algún día volverá por ellos y escapa del lugar. Durante su huida mata sanguinariamente a un almirante de la marina y se enfrenta al rey Harald en un choque colosal, ayudando al gigante a escapar poco después. Como resultado de este caos e incidente, Roxy Shebeck obtiene su primera recompensa.
Años más tarde, en el 55, un grupo de samuráis del clan Shimotsuki saldrían de Wano para poner rumbo a East Blue. Al llegar, Shimotsuki Kozaburo salvó a los aldeanos de cierta villa de unos bandidos, y entonces esa aldea fue renombrada y llamada Aldea Shimotsuki. Mientras todo esto ocurría, nació Monkey Dragon. Después, en el año 53, Loki hace del inframundo de Elbaf su patio de recreo personal, dominando los animales y dejándolos sueltos por las aldeas para crear caos en el lugar. Avanzando más en el tiempo, en el año 52, una ballena llamada Laboon llega con los piratas Rumbas a la Rivers Mountain. Con tal de proteger a la ballena, los piratas deciden dejarla en la montaña y le prometen que tras completar su viaje volverían para volverla a ver. Estos mismos piratas fueron forzados a separarse debido a una enfermedad que contrajo la mitad de la tripulación, incluido el capitán. Luego de ello, los piratas Rumbar fueron aniquilados por unos asaltantes misteriosos de la Florian Triangle, una zona donde numerosos barcos se han perdido. Año 49, antes de la gran era pirata, el alma de Brook, gracias al poder de la Yomi Yomi no Mi, logra dar con su cuerpo y este revive. No obstante, este solo conserva su esqueleto y su pelo afro. En el año 46, el reino de Vodka intenta entregar a Kaido a la marina para poder participar en el siguiente Levely, aunque esto no llevó a ningún lado porque este logra escapar. Un año después, Roxy Shebeck, Shiki, Buckingham Stussy, Edward Newgate, Ochoku, Ganzui y Marlon llegan a la tierra de Elbaf y se encuentran con Loki y el rey Harald, pidiéndole al rey que se una a su banda, aunque él se niega. En este año nace Charlotte Katakuri, Daifuku y Owen. En el año 47 nace Kuma, siendo hijo de Clap, un bucanir. En el 44, los piratas de Rock se formaron oficialmente y establecieron su base en Hachinosu. Kaido y Kyo se unen a los piratas de Rocks y los piratas de Roger se enfrentan a las piratas Kuya, pero el vicealmirante Garp llega y se enfrenta también a Roger. Un año después, en el 43, Clap, su esposa y Kuma son capturados por agentes del gobierno mundial y esclavizados por los nobles mundiales debido a que son parte de la raza bucanir. Otro año después, en el 42, los piratas de Rocks atacan la Federación Filantrópica Internacional y Shakuyaku abandona la piratería para abrir un bar local en Hachinosu. Y finalmente, 40 años antes de la gran era de la piratería, Figarland Garling alerta a los 5 ancianos de un descubrimiento que encontró en God Valley y obtiene permiso para marcar la isla como el próximo objetivo para el torneo de caza de nativos. Asimismo, Harald intenta matar a Roxy Shebeck para que Elbaf se una al gobierno mundial, lo que marca el final de su amistad. Damos un pequeño avance. En el año 39, Kozuki Oden derrota a Shuradoji y se hace con el control de Kuri. Este decide construir la granja Paraíso y convierte a Kuri en una región próspera. Esto también hace que Kozuki Sukiyaki, su padre, haga que su hijo se vuelva el daimyo de la zona. Lejos de Wano, el pirata Goldie Roger llegaba a Lodestar Island, la isla que está al final del logpost. Allí descubren que hay una isla más además de Lodestar, pero que el logpost no es capaz de detectarla. Por otra parte, Shakuyaku es secuestrada por los nobles mundiales después de ser avisada por Ochoku, siendo el traidor de la isla, y Marlon muere al intentar rescatarla. Al mismo tiempo, Vegapunk se convierte en miembro fundador de Match junto a Sien, que más adelante sería conocido como Queen. Un año más tarde, en el 38, tiene lugar el incidente de God Valley. Originalmente lo que se hizo en esa isla fue una competencia llamada Caza de Nativos, donde los Tenryubitos creaban un juego y liberaban por toda la isla todo tipo de esclavos que daban puntos concretos, siendo los más relevantes los miembros de la familia Davy, del mismo linaje de Shebeck y Barba Negra, y razas como los Bucanir, que en este caso era Kuma. El premio principal era Shaki, la mujer más bella de sus tiempos, junto a otros premios menores que eran frutas del diablo. Esto llevó como resultado que provocaran la furia de muchos tipos de piratas, y los más notorios eran la banda de los Rocks y la banda de Roger, y tras varios enfrentamientos entre las tripulaciones piratas, los marines y los caballeros de Dios, los piratas de Roger logran rescatar a Shakuyaku. Sin embargo, la verdadera meta de Shebeck era salvar a su mujer Eris y su hijo Teach, pero antes de eso sucedió algo insólito, porque Imu apareció en God Valley para erradicar a todos sus enemigos. Entonces, debido a ello, se unieron Roger y Garp para ayudar a Shebeck, que junto con Kaido, Lin y Newgate estaban contra él. La cosa es que Imu transforma a Rocks en un demonio y le ordena matar a los miembros restantes de su familia, por lo que para acabar con su sufrimiento, Roger y Garp se aliaron para derrotar a Rocks convertido en demonio después de que este aniquilara a los miembros de su propia tripulación. El incidente culminó con la muerte de Rocks y Garp se ganó el título de Héroe de la Marina, título que a día de hoy no está orgulloso de ello. Durante el caos de la batalla, Bartholomew Kuma comió la fruta Nikyu Nikyu no Mi y la usó para salvarse a sí mismo y a varios esclavos, entre ellos Eris, Teach, Emporio Ivankov y Ginny. También Dragon participó como marine en esa isla, y allí fue donde se dio cuenta que no había justicia en esta organización. Por otra parte, Dragon salvó a Shanks en cierta forma, y este acabó separándose de su hermano gemelo Shamrock y se metió en un
cofre del tesoro encontrado posteriormente por los piratas de Roger. Figarland Garling de los Caballeros de Dios fue coronado como el campeón de God Valley tras este incidente y eliminaron todo tipo de información de lo sucedido en esta isla cara al mundo. Sinceramente no puedo abarcar todo lo que ha sucedido en este punto de la historia, es demasiada información, he intentado nada más hablar de lo importante, pero ya que estoy aquí os aviso que en mi canal secundario Gear 6 que encontraréis en YouTube tenéis un resumen de todo este incidente por si os interesa. Así que como última cosa sucedido en este lapso de tiempo es que unos matones hirieron a Charlotte Brûlé, lo que provocó que Katakuri hiciera el juramento de no volver a mostrar su boca para no perjudicar a su familia. En el año 37, el Dr. Hiriluk vuelve a la isla Drum y comienza su investigación para encontrar una cura para la enfermedad que amenaza su tierra natal. Año después se descubre el factor linaje por parte de Vegapunk y se publica en el Diario de Economía Mundial. También nace el hijo de Sien, sin decirnos quién es, pero también nace Cutiflam, así que evidentemente es él, confirmado por Oda, que más adelante sería conocido como Franky. En el año 34, Kaido libera a Albert en Punjazard, más adelante sería conocido como King y se une a la banda de Kaido. En el año 33, antes de la Gran Era Pirata, sucede algo insólito, y es que Don Quijote Homing decide abandonar Mariejoa perdiendo su estatus de Tenryubito, y por ende el de toda su familia. Lamentablemente, la mujer de Homing muere. Mientras tanto, los supervivientes de los Piratas Rocks empiezan a reclutar sus propios nakamas y a formar sus tripulaciones. En el año 31, Don Quijote do Flamingo se quita de en medio a su padre de una forma horrible. Saltamos al año 30, donde tiene lugar un combate entre Don Chinchao y Monkey D. Garp. Este último hunde su cabeza puntiaguda, generando en Chinchao un odio hacia Garp inmenso. Asimismo empieza el duro entrenamiento de Aokiji junto con Garp siendo su maestro. También en el reino Sorbet, el rey Bekori comienza a implementar políticas corruptas dirigidas a los ancianos, obligándoles a trabajar para pagar los tributos celestiales o a ser encarcelados sin comida. Esto lleva a Kuma y Genie a realizar curaciones para aliviar sus dolores gratuitamente. Además, Kozuki Oden se une a los piratas de Barba Blanca. Año 28, Roger descubre su enfermedad incurable y empieza a prepararse para su último viaje. Esto le lleva a reclutar al Dr. Crocus. Al margen de todo esto, Nico Olbia abandona a Ohara y a su hija para salir en busca de los Poneglyphs. También Heracles decide partir hacia el mar para expandir sus conocimientos sobre botánica. El año siguiente tendría lugar una batalla feroz entre Shiki, el León Dorado, y Goldie Roger en la famosa batalla de Edward. A partir de aquí, Roger provoca incontables bajas a Shiki y escapa. 26 años antes de la Gran Era Pirata, Neptunes se convierte en el rey del reino Ryugu. En ese entonces, Shiarly es dejada a cargo de un joven Arlong de tan solo 15 años por el padre de este. Durante ese mismo año, Barba Blanca y Goldie Roger se encuentran y se enfrentan en una batalla que duraría la escalofriante cifra de 3 días y 3 noches. Después de esa pelea y ver el potencial de Oden y el hecho de que pueda leer los Poneglyphs, Roger le pide a Barba Blanca que por favor deje a Oden unirse a su tripulación en este último viaje. Barba Blanca acepta a duras penas y Oden se une a los piratas de Roger oficialmente. La primera isla que tenemos constancia que visitaron estos fue Skypia, donde Roger pidió a Oden que grabase un mensaje cerca del Poneglyph. A todo esto, Shiarly tiene una visión en la cual le dice que la princesa Sirena nacería en 10 años. El viaje de Roger continuaba y pudo ver con sus propios ojos el Road Poneglyph de la isla de Zou. También es importante destacar que este año el Instituto de Investigación de Match se disuelve y sus miembros son absorbidos por el gobierno mundial tras el arresto de Vegapunk para obligarle a trabajar para ellos. Durante su arresto, Vegapunk conoce a Borsalino y se hacen amigos. Entre otras cosas, Clover viaja a Punjazard para hablar con Vegapunk y le pide ayuda para estudiar el siglo vacío con los demás eruditos, aunque este se niega y Clover revela que es parte de la familia Dee a Vegapunk y jura que las voces del pasado serán escuchadas con su ayuda o sin ella, y Vegapunk guarda el secreto por si acaso. Saltamos al año siguiente, nos encontramos en el año 25 antes de la Gran Era Pirata. Goldie Roger, después de un largo viaje, logra llegar a la última isla, a la cual bautiza con el nombre de Lauftel, debido a que lo que encontró allí le hizo reír demasiado. En ese preciso momento, Roger se convierte en el legendario rey de los piratas. Poco después, Roger disuelve su tripulación, permitiendo a sus miembros que viviesen tal y como ellos lo consideren. Además, Kozuki Oden sueña con abrir las fronteras del país de Wano dentro de 20 años. Y bien, es importante saber que mientras todo esto sucedía, los piratas bestia junto con Kurozumi Orochi atacaron la capital de las flores en Wano. Estos intentaron asesinar a Kozuki Momonosuke, pero fueron ahuyentados por Kawamatsu e Inuarashi, pero durante el asalto Toki fue herida en la pierna por una flecha.
Oden, después de enterarse de que el gobierno de Kurozumi Orochi se estaba implementando en Wano y del asalto de 6 meses, intenta ir contra Orochi por toda la gente que creía en él. No obstante, en algún momento vio un pueblo devastado, hundido en la más absoluta miseria y decide aceptar un trato de ponerse a bailar desnudo durante 5 años porque la desesperación de la gente se había tornado en ira. Además, en otro lugar, Shiarly tiene otra visión la cual decía que la gran era de la piratería estaba cerca. Y por último, Monkey D. Dragon gana notoriedad como capitán de los luchadores libertarios, ya que fue cubierto en los periódicos y marcado como un hombre buscado, lo que hace que Kuma se inspire en él. Familia, por fin hemos llegado al año cero. Todo lo que os he estado contando hasta ahora era la simple preparación para el momento que desencadenaría absolutamente todo. De hecho, para hacerlo más sencillo, a partir de ahora nos basaremos los años hasta que Luffy salga al mar. Por ejemplo, 15 años antes de que Luffy salga al mar, la marina recluta un nuevo almirante. Aviso que esto es solo un ejemplo para que me entendáis fácil. Y ya que estamos, recordad suscribiros al canal si os gusta mi contenido, además de aprovechar en deciros que viendo que otras personas resuben mi contenido en otras redes sociales, pues os aviso que mi canal se llama Gear 5. Si veis este vídeo en otro canal que no sea oficial mío, quiere decir que es otro resubido. Así que por favor búscame como Gear 5 o Gear 5 OP en cualquiera de las plataformas existentes y busca este vídeo, porque es muy injusto que la gente se pueda lucrar del trabajo de otros con tan solo resubir el contenido de otra gente. Así que dicho esto, lo siento por el pequeño spam, continuemos con la cronología. 24 años antes de que Luffy salga al mar, Goldie Roger, el rey de los piratas, se entrega voluntariamente en un cuartel de la marina y se fija su ejecución en la plaza mayor de Locktown, por lo que antes de morir, Roger incitó a todos los presentes a que si querían sus tesoros deberían ir a por ellos, además de que todos estos tesoros fueron dejados en Lauftel, y después de esas palabras, Roger es ejecutado y desconocemos dónde está su tumba o su cuerpo, pero lo importante de aquí es que finalmente aquí empieza la gran era de la piratería. Vale, continuando con la cronología, Shiki, que había escuchado que Roger fue capturado, entró en cólera y atacó Marineford, pero es detenido por Monkey D. Garp y Sengoku. Este es capturado y encerrado en el nivel 6 de Impel Down. Ese mismo año, Shanks empieza su camino como capitán pirata y le pide a Buggy que se una a su tripulación. Obviamente el payaso se niega y estos no se volverían a encontrar hasta dentro de 22 años. Al año siguiente, alguien profanó la tumba de Shimotsuki Ryuma, un samurái legendario de las tierras de Wano, y se llevó tanto el cuerpo del samurái como la espada. Ese alguien sabemos que a día de hoy fue Kozuki Moria, y sí, Moria es un Kozuki. Cuando lo vimos en el manga en una mini historia canónica, todos nos quedamos igual de sorprendidos. Saltando otro año, es decir hace 22 años, nos vamos directos a la isla de Ohara, donde Nico Olbia es capturada y todos sus compañeros son asesinados. Por otra parte, Jaguar D. Saul deja la marina y libera a Nico Olbia. Luego de ello, esta le pide que cuide de su hija Nico Robin, pero en esa misma isla una Buster Call es activada y los vicealmirantes de la marina van llegando a la isla. Mientras Robin y Saul escapan, este último se encuentra con un amigo suyo, que era Okiji, y este congela a Saul y decide escapar a la niña, siendo Nico Robin la única superviviente de Ohara y con una recompensa de 79 millones de berries, siendo todavía una niña. La cosa es, y lo más importante es, que a pesar de que se sepa que Saul pudo escapar de ese lugar, de alguna forma pudo salvar los libros que protegían los habitantes de Ohara. Avanzando más, en ese mismo año también nace Goldie Ace, aunque su nombre fue cambiado para que nadie relacionase al bebé con el rey de los piratas, por lo que este adopta el nombre de su madre fallecida después del parto, que era Portgas D. Roach. En otra parte del mundo, Kuma protesta contra la corrupción del rey Bekori y la esclavitud de sus ciudadanos, lo que provoca que Kuma tome represalias contra el ejército real y sea encarcelado junto con Ginny y otros manifestantes. Poco después son rescatados por Ivankov y Dragon y logran obligar a Bekori a ceder, y tras esto y el incidente de Ohara, finalmente forman el ejército revolucionario. Y bien, por último, sobre este año, en un segundo plano tenemos también la huida de Shiki de Impel Down y el primer Nakama de la tripulación de Shanks, que es Yasop. En el año 21, Vinsmoke Judge intenta manipular genéticamente a sus cuatrillizos aún en el vientre de su madre. Debido a esto, su mujer, llamada Sora, enferma debido a una potente droga que tiene que tomar. El resultado de esto es que 3 de los 4 hijos son mejorados genéticamente, pero Sanji nació siendo un humano normal y corriente. Después de ello, Sora solo pudo aguantar un par de años hasta que muere debido a la enfermedad desarrollada por la droga. Un año más tarde, en el año 20, Barba Blanca reclama la isla Gyojin como su territorio para que ningún pirata pudiese secuestrar o dañar a nadie dentro de este. También un clon de Vegapunk viaja a Elbaf para leer los libros de Ohara y conoce a Saul, y este último funda la escuela Morsa a petición del rey Harald.
En el país de Wano, Oden y los 9 vainas rojas intentan matar a Kaido, pero tras fallar, Oden y su esposa Toki son asesinados por Orochi y Kaido. No obstante, antes de ser asesinada, Toki envía a su hijo Momonosuke con algunos de sus mejores hombres 20 años a futuro. Por otra parte, Kaido asesina a Kurozumi Warashi y Nekomamushi e Inuarashi empiezan su pelea. Además, en otra parte del mundo, una marine es absorbida por una guerra entre piratas y marines, y mientras huía estando malherida, encuentra a 2 niñas huérfanas, que serían Nojiko y Nami, a quienes se las llevaría para vivir con ellas a Kokoyashi. Y por último, en este año, Scooper Gavan conoce a una mujer llamada Ripley. Cambiamos de año. En el año 19, Boa Hancock y sus hermanas son secuestradas por los Tenryubitos y se convierten en sus esclavas. Shanks encuentra en un cofre a una bebé a la que llamó Uta y la adoptó. En el año 18, Kaido toma Ringo en el país de Wano. Los piratas bestia empiezan a aumentar su fuerza y a tomar las katanas de las tumbas de los samuráis. Entonces es cuando Onimaru empieza a proteger y a recuperar las katanas tomadas por los piratas. En el año posterior, es decir, en el 17, la reina Otohime del reino Ryugu empieza su campaña para apaciguar el gobierno mundial y mejorar la relación para que los humanos y gyojins puedan coexistir. Mientras tanto, en otra parte del mundo, en una isla, un grupo de 500 piratas toma a la población como rehenes, exigiendo que su capitán se convirtiese en el rey de la isla a cambio de la libertad de los rehenes. El gobierno mundial, al ver esto, envió tan solo un niño de 13 años al lugar para terminar con la situación, y este aniquiló la vida de los 500 soldados él solito. El chico siguió para adelante con su vida hasta convertirse en una auténtica máquina de matar. Y por cierto, el nombre de este chico es Rob Lucci. Por otra parte, unos niños llamados Ace y Sabo empiezan a ahorrar dinero para poder salir de su isla. Aparte, en este año, Vergo de la tripulación de los piratas Don Quijote era el original Corazón, pues este deja su antiguo nombre para ser usado por Don Quijote Rocinante. Cambiamos de año y pasamos al año 15 y 16. Aquí suceden varias cosas importantes. Primero vemos que Shanks regresa a Mariejoa y se reúne con su familia obteniendo el rango de Voto de Dios y de alguna forma libera a muchísimos esclavos sin que ellos lo sepan. Pero también hay que mencionar que el aventurero Fisher Tiger, que en el pasado fue esclavo, volvió también a Mariejoa escalando la Red Line, y en ese mismo momento Shanks, que también estaba allí, le ayudó cortando sus cadenas, y esto llevó a Fisher Tiger a iniciar una rebelión que finalmente libera a todos los esclavos de los dragones celestiales, incluyendo a Koala, Boa Hancock y sus hermanas Sandersonia y Marigold. Luego de eso, el día siguiente, Garling presenta a Shanks a su otro compañero de Voto de Dios, que era el rey Harald, y Shanks habla con su hermano Shamrock comentando sobre la investigación del traidor que liberó esclavos. Manteniéndonos en el mismo año, Loki descubre que la tribu de los gigantes de su difunta madre Estrid envenenaron a Ida y en represalia aniquila por completo el clan. Por otra parte, en la ciudad de Fleban se extendió una epidemia producida por el plomo ámbar. El único superviviente fue Trafalgar Law y este es reclutado por los piratas Don Quijote. De nuevo, sobre Fisher Tiger se sabe que modificó la marca de los dragones celestiales que portaban los gyojin esclavos y junto con ellos formaron los piratas Sol. Las hermanas Boa fueron encontrados por Gloriosa, Rayleigh y Sakuyaku y les ofrecen un hogar en Amazon Lily. Bajo las órdenes directas de Doflamingo, Vergo, quien un año atrás dejó el nombre en clave Corazón, se une a la marina. Y para acabar el año, la expedición Nox, formada por los Minks, quienes buscaban los Poneglyphs, recibió una orden de búsqueda y captura por el gobierno mundial y por ello cambiaron de nombre a los piratas Nox. El año 14, antes de que Luffy salga al mar, es algo menos movidito, ya que uno de los únicos momentos importantes de este año fue la culminación del tren marítimo realizado por Tom. Aparte, Beppo y su hermano Zeppo escapan de Zou tras ver el mar y lo último que se conoce del año es que por fin Vergo entra en la base militar G5 de la Marina. Y a ver, literalmente el año 14 era la calma antes de la tormenta, porque en el año 13 sucedió algo que cambiaría el curso de la historia por completo. El gobierno mundial transporta una misteriosa fruta llamada Gomu Gomu no Mi bajo la custodia de un miembro del CP9, Whis-Hu. Este barco es atacado por la banda de Shanks y estos se llevaron la fruta. Tras eso, Whis-Hu fue encerrado en la prisión por haber fallado en su cometido. Más tarde, ese mismo año, los piratas de Shanks llegarían a la Vía Fusa. Continuando con la cronología, en Elbaf, el príncipe Loki y Jarul regresan al castillo Aurust solo para encontrar al rey Harald empalado por sus propios soldados. Poco después se produce una trifulca que resulta en el robo de la fruta del diablo de la familia real y en que Jarul se ha apuñalado en la cabeza. Luego de eso, Loki es culpado de los 3 incidentes y huye del país. Mientras que Harald muere, Jarul sobrevive y Shanks y Scooper Gavan investigan el incidente. En otro lado del mundo, en Arabasta, Vivi se convierte en la vicelíder del clan Sunasuna, pero luego de eso, Toto y su hijo Koza abandonan la capital de Alubarna para crear una villa en el oasis de Yuba.
Tras un breve lapso de tiempo en la isla de Amazon Lily, Boa Hancock se convierte en la emperatriz de las Kuja y a su vez en la capitana de los piratas Kuja y también miembro de Loukas Ichibukai. Don Quijote, Rocinante y Trafalgar Law llegan a Minion Island para conseguir la Ope Ope no Mi para salvar la vida de Law. Asimismo, Vergo envió un mensaje a Doflamingo explicando que un miembro de su banda era un agente doble para la marina y tras descubrir que era Rocinante, Doffy termina con su vida en la misma Minion Island y esta isla es arrastrada por la jaula de Doflamingo, la habilidad que casi destruye todo Dressrosa. Más tarde, Doflamingo en algún momento reclutaría a Sugar y a Monet para su familia. Más información. En el reino Germa, el hijo que no pudo ser modificado por Judge, que era Sanji, es expulsado de la familia Vinsmoke y le permiten abandonar el reino mientras que ellos invaden un país en el East Blue. Este se sube a un barco cerca de allí llamado Orbit y permanece allí durante los siguientes 2 años. En Swallow Island, Beppo se une a los piratas de Trafalgar Law. Y por último, Kawamatsu y Onimaru empiezan a ocultar las armas de los ladrones de tumbas, pero Kawamatsu es atrapado y llevado a la prisión de Udon mientras intentaba conseguir comida para la capital de las flores. Y ok, un año bastante extenso, ¿verdad? Pues en el año siguiente la historia ya se empieza a hacer mucho más familiar para nosotros, ya que empezando en el año 12, Sugar a la edad de 10 años se come la fruta Hobi Hobi no Mi y al haberla consumido a esa edad se mantiene con este estado para siempre. Además, nuestro querido capitán Monkey D. Luffy se hace una herida en la mejilla para demostrar su valentía a Shanks y sucede todo lo que ya sabemos de la historia de Luffy. Básicamente que se come la Gomu Gomu no Mi entre comillas accidentalmente, Shanks pierde su brazo para proteger a Luffy de un rey marino y le cede su sombrero para que este se lo devuelva una vez que se convierta en un gran pirata. Lo más importante aquí es que tras despedirse de Shanks, Luffy es llevado por su abuelo para entrenar con Dadan. Ahí es donde Luffy conoce a Portgas the Ace y tardaría poco en formar una hermandad con Ace y Sabo. Así que bueno, continuando con la misma isla, la Great Terminal iba a ser visitada por un Tenrubito y los piratas Blue Jam, contratados por la gente de allí, hicieron arder todo para preparar su llegada. En ese mismo incidente, Sabo estuvo a punto de morir, pero gracias a Monkey Dragon, este consigue salvarse. Sabo, debido a su situación familiar, decide emprender la marcha antes que sus hermanos, pero es atacado por un Tenrubito y dado por muerto, aunque en realidad este es salvado por segunda vez por Monkey Dragon. Entonces, debido a la conmoción, Sabo pierde la memoria y se une al ejército revolucionario. Lejos de allí, en la Grand Line, Shanks llega al archipiélago Sabaody y mantiene una conversación con Silver Rayleigh. En Yaya, Mont Blanc Cricket hace su llegada junto con su tripulación pirata, con la intención de averiguar qué pasó de verdad con sus antepasados. Esto hizo que tardase muchísimo tiempo en descubrirlo y su tripulación lo abandonó, pero él seguía dispuesto a buscar la verdad para limpiar el nombre de su familia. El Dr. Hawkback se encuentra con el Shichibukai Gecko Moria, Perona y Absalom. Hachan visita por primera vez a Rayleigh y a Sakuyaku tras unirse a los Piratas Sol. Repito, por primera vez después de ser miembro de los Piratas Sol. Aparte, hablando de los Piratas Sol, estos mismos se encuentran con Koala, una niña que fue esclava también de los Tenrubitos. Fisher Tiger decide convertirle el logo de los Tenrubitos en el de los Piratas Sol, por lo que se convirtió en la única niña con la marca de los Piratas Sol, y tras dejarla en su isla natal, los Piratas Sol son atacados por la marina. Estos a duras penas lograron escapar, pero Fisher Tiger decide morir antes de utilizar la sangre de los humanos que había en el barco. Por sus ansias de venganza, Arlong toma el mando y decide ir a la isla Full Sail para vengarse, pero es contrarrestado fácilmente por el vicealmirante Borsalino y encerrado en Impel Down. Así que bueno, lo que queda de este año, Arlong lo pasó en Impel Down, por lo que nosotros también pasamos al año siguiente, porque es cuando Arlong fue liberado gracias a que Jinbe fuese nombrado Shichibukai, y lejos de agradecérselo, Arlong salió con un odio y una rabia inmensas queriendo vengarse de los humanos. Este choque de opiniones desembocó en la separación de los Piratas Sol en 3 facciones, los piratas de Arlong, los piratas de Jinbe y los piratas de Macro. Cambiando de frente, Zeff decide volver a la Grand Line y en medio de una tormenta coincide con el Orbit, es decir, el barco donde viajaba Sanji. Estos se conocen de cierta forma y en este mismo año se fundó el Baratie. Y por último, sobre este año, en la vía Shimotsuki, Zoro y Kuina se prometen que uno de los dos sería el mejor espadachín del mundo. A pesar de esto, Kuina muere y la Wadochimonji es entregada a Zoro. Saltamos de año. Doflamingo logra el título de Shichibukai tras capturar varios barcos con tributos para los dragones celestiales y chantajear al gobierno mundial con ello. Una vez obtenido su objetivo, incrimina al rey Riku por crímenes contra su población y toma el puesto de rey de Dressrosa. Arlong llega a Kokoyashi, lo toma como su central de operaciones y asesina a Belamer. En Water 7, Tom se enfrenta de nuevo a un juicio por haber creado el Oro Jackson, después de la suspensión de 10 años por haber construido el tren marítimo. Asimismo, Cutiflam es reportado como
muerto después de ser arrollado. Mientras tanto, en el reino de Ryugu, la princesa Shirahoshi se convierte en el objetivo de Vanderdecken y la reina Otohime es asesinada causando una conmoción en la isla Gyojin. Jody Jones roba las píldoras de energía de la caja Tamatebako y abandona el ejército de Neptune. Por este mismo motivo y para prevenir futuros robos, el ministro de la derecha decide poner explosivos para que en caso de que se abra explote. Después de todo esto, la princesa Shirahoshi es encerrada en una torre del palacio de Ryugu para protegerla de Vanderdecken. En el territorio de Big Mom, los piratas Nox, liderados por Pecoms, llegaron tras dejar atrás a Pedro y a Zeppo. Allí los Minks restantes pudieron sobrevivir quedando al cuidado de Lin Lin. Volviendo a Wano, Minatomo, el carpintero, vende los planos de la mansión de Kaido en una casa de empeños y Ashura Doji consigue robarlos y correr de vuelta a Kuri. Este también advierte a sus compañeros que esperen para enfrentar a Kaido, y estos no le hacen caso y fueron asesinados. Pasamos de año, nos encontramos en el año 9, un incidente muy violento ocurre en la isla Kuraigana. Las calles están bañadas por sangre y cuerpos e inculca una personalidad violenta en los humandris de la isla. Y como último dato, Koala se une al ejército revolucionario en este mismo año. Año 8, el Dr. Hiriluk encuentra a Tony Chopper, un reno con la nariz azul, y este le salva la vida. Chopper se vuelve su asistente y una especie de hijo adoptivo. Más tarde, en ese mismo año, Hiriluk muere y tras su muerte, Chopper vive con la Dra. Kureha y esta le enseña a ser un buen doctor. En este año se celebra también una cumbre en Mariejoa para tratar el tema de Monkey Dragon y los recién formados revolucionarios. En la Isla del Cielo, Gunfall es reemplazado por Enel como dios de Skypiea. Y en Jaya llegan dos hermanos, Masira y Shoujo, quienes son fans del libro de Noland. Estos llegan a Jaya para apoyar a Montblanc Cricket a esclarecer la verdad sobre sus ancestros. Año 7, la legendaria banda pirata del Capitán Usopp es formada. En otro lugar, Rob Lucci, Kaku y Califa del CP9 comienzan una misión de infiltración en la Galila Company para obtener los planos de Plutón. Blueno se queda a las afueras de la Galila, permaneciendo como tabernero. Y por último, sobre este año, Brook es capturado en Thriller donde Gecko Moria toma su sombra y lo transfiere al cuerpo sin vida de Ryuma. Brook logra escapar causando estragos en Thriller y empieza su leyenda como el espadachín zumbador. En el año 6, Cutiflam se muestra de nuevo en Water 7 y recibe los planos de Plutón de las manos de Iceberg. Este cambiaría su nombre y adoptaría el nombre de Frankie como su nueva identidad. En algún lugar del mundo, Crocodile, líder de Baroque Works, contrata los servicios de Nico Robin por su habilidad de leer los poneglyphs. Y para culminar el año, el pelirrojo Shanks obtiene el título de Yonkou y captura a Loki y lo trae de vuelta a Elbaf. Año 5, antes de que Luffy salga al mar, el Capitán Kuro finge su muerte y adopta el nombre de Clajador, y se convierte en el mayordomo de la familia de Kaya. Por otra parte, el Capitán Morgan es honrado por capturar y eliminar el Capitán Kuro. También empieza una larga sequía en Arabasta y se sospecha que fue el rey quien causó la sequía lanzando polvos a las nubes. La familia Frankie empieza a recolectar dinero y estos necesitan alrededor de 200 millones de berries. En el East Blue, un joven Portgas the Ace dejaba la isla donde creció a la edad de 17 años para cumplir su sueño de ser un pirata. Mientras, en el territorio de Big Mom, Pedro y Zeppo siguen buscando información de los poneglyphs. Se infiltran en Whole Cake, pero son descubiertos, y Zeppo es asesinado debido a que Big Mom le arrebató 30 años de vida, y esta pensaba sacarle los 70 años que le quedaban a Pedro, pero este logró escapar, gracias a la ayuda de Pecoms, quien pudo calmar la ira de esta suplicando por la vida de Pedro. No obstante, Pedro perdió solo 50 de los 70 años que le quedaban. En el año 4, Vivi e Igaram se unen a Baroque Works para conseguir información sobre quién provocó la sequía. Los piratas Spade son formados finalmente un año después de que Ace partiese, y este último, junto con Mask Deus, formaron este grupo pirata. Los padres de Kaya mueren y no mucho después Kaya cae enferma. En algún lugar del mar, Kobe es capturado por la pirata Álvida y es forzado a trabajar dentro del barco. En otro sitio, desafiando al Dr. Vegapunk, se realiza un experimento con armamento químico en Punjazard. El experimento destruye todo el ecosistema de la isla y lamentablemente deja paralizados a muchos prisioneros. En Wano, Portgas the Ace, en concreto en la Villa Migasa, ve el hambre que están pasando los aldeanos y este ofrece su comida para apaciguar el hambre del pueblo, y termina haciéndose amigo de Tama, a quien le dice que para unirse a él en sus aventuras, primero deberá ser una buena kunoichi para cuando volviese a buscarla. Entonces Ace parte hacia Onigashima para enfrentarse a Kaido, pero en vez de esto enfrenta a Yamato ya que Kaido no se encontraba en la isla, y estos terminan haciéndose amigos. Y para terminar todo esto, en el año 3, Don Krieg parte a Grand Line, pero su tripulación es masacrada por Dracul Mihawk, aunque Don Krieg se las arregla para escapar. Lastimosamente, el dueño de Shushu se va al hospital, pero nunca regresa. Dos niños, Mocha y Sin, son secuestrados y llevados a Punjazard para ser los primeros sujetos de pruebas de la gigantificación de Caesar Clown. Cavendish se hace un nombre en el Nuevo Mundo como uno de los más poderosos super rookies de aquellos tiempos, y Ryukugyu, también conocido como Aramaki, empieza su huelga de hambre.
Por último, que sabemos antes de que Luffy empiece su viaje es que Buggy está causando caos en ciudades de East Blue. Una de estas ciudades fue destruida por culpa de un niño que se rió de su nariz. Y con este último dato terminamos con toda esta cronología o línea temporal de One Piece hasta que Luffy salió al mar. Espero que os sirva este vídeo para ubicar mejor todos los sucesos de la serie, porque como habéis podido comprobar es tan largo que es muy normal que hayáis olvidado algo. También quiero deciros que ha sido bastante duro actualizarlo todo, espero no haberme dejado nada, porque os juro que hubo momentos en que casi me explota la cabeza. Yo no entiendo a Oda cómo es tan genio de tener todo esto en cuenta y seguir ampliando información sin volverse loco. Si a mí me ha costado y lo mío en cierta forma ha sido más fácil, imaginaros a él. Nah, es un sinsentido, así que espero que apoyéis el vídeo. Y poco más, familia, como siempre, si os gustó este vídeo, un like y un sub se agradece un montón y nos vemos en la próxima vez. ¡Chao!